Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fonoaudiología en casa, y lo que vamos a hablar el día de hoy es con respecto a un tema muy interesante relacionado con la comunicación en los adultos y adultos mayores. Esto va enfocado principalmente a un trastorno del lenguaje que se genera producto de lesiones cerebrales involucradas principalmente en la carrera de la fonoaudiología. En este caso vamos a hablar con respecto a la afasia. Bueno, para introducir el tema de esta dificultad que corresponde a la afasia, hay que saber diferenciar que el fonoaudiólogo va a poder participar o diagnosticar, mejor dicho, en dos tipos de diagnósticos. En primer lugar tenemos la afasia propiamente tal, que según la ACHA corresponde a una injuria o lesión cerebral que se va a dar principalmente en el hemisferio izquierdo. Y por otro lado tenemos el TCC o el trastorno cognitivo comunicativo, que también se genera a partir de una lesión cerebral, pero aparte de generar dificultades lingüísticas, también van a repercutir las funciones ejecutivas. Bueno, vamos a encontrar en las redes muchas definiciones con respecto a lo que es la afasia. La afasia, según la ACHA, es un trastorno del lenguaje generado por una injuria o una lesión cerebral, y esto se va a dar principalmente en el hemisferio izquierdo. Además de esta lesión en el hemisferio izquierdo, hay que señalar que todas las modalidades del lenguaje se verán afectadas. Una segunda interesante definición corresponde a la de Helm-Starbucks, quien nos señala que también corresponde a un trastorno del lenguaje, la afasia, que se va a manifestar con dificultades tanto en la emisión como en la recepción del lenguaje, también viéndose afectados los componentes o niveles del lenguaje, en este caso fonológico, semántico, morfosintáctico, pragmático. Y dependiendo del tipo o del sector en que encontramos la lesión cerebral, es que se van a ver estas funciones afectadas o preservadas. Hay que tener en cuenta que las habilidades neurocognitivas y las funciones ejecutivas se van a encontrar intactas. Sin embargo, puede haber presencia de dificultades sensoriales, como por ejemplo la agnosia o la prosopagnosia, en este caso dificultades auditivas, visuales, etc. Para entender bien los signos clínicos o para tratar estas afasias tenemos que considerar dos tipos de modelos. El primer modelo corresponde a la neuropsicología clásica, que nos dice que dependiendo de cada signo manifestado por el usuario afásico, nosotros lo vamos a encasillar en algún tipo de afasia. Por ejemplo, si un paciente tiene dificultad en la repetición, en la fluidez, si comprende o no comprende, cómo está la comprensión lectora, dependiendo de esas características, nosotros lo vamos a encasillar en un tipo de afasia. Eso corresponde a la neuropsicología clásica, a relacionar el síntoma y la lesión cerebral. En cambio, después tenemos la neuropsicología cognitiva, que como bien dice su nombre, tenemos que buscar la causa cognitiva que provoca la dificultad. Y para esto necesitamos buscar la causa cognitiva que provoque la afasia o el módulo lingüístico afectado. Este es mucho más cognitivo. Entonces tenemos la neuropsicología clásica, que en base a signos clínicos presentados por el usuario afásico vamos a encasillar estos signos en una afasia, y la neuropsicología cognitiva, que nos dice que tenemos que buscar el módulo lingüístico afectado, en este caso en el modelo del procesamiento del lenguaje. Bueno, para realizar un diagnóstico de la afasia mucho más fiable tenemos que saber 4 conceptos principalmente, de los que evaluar para saber si estamos en presencia o no de una afasia. Primero, si es que hay dificultades o no con la fluidez verbal. Luego tenemos si el usuario tiene dificultades con la preservación de la comprensión auditiva del lenguaje. También tenemos que observar si posee dificultades o algún tipo de déficit en la repetición, y además saber el grado de longitud de las frases. En este caso, por ejemplo, si dice de 3 a 5 palabras, en qué tipo de afasia poder encasillar a este usuario según las respuestas que vamos a tener en estos 4 parámetros. Entonces tenemos la fluidez verbal,
la preservación o no de la comprensión auditiva, si es que hay afectación o no de la repetición, y la longitud de la frase. Hay que considerar que uno de los signos clínicos gold standard, por así decirlo, o que se presenta en la mayor parte de las afasias, corresponde al concepto de la anomia, que es la dificultad para acceder al léxico. Es, por ejemplo, cuando un individuo X quiere tratar de decir el nombre de una palabra, sabe de las características, por ejemplo, perro. Es este animal que tiene 4 patas, tiene 2 orejitas. Dime el nombre, no me acuerdo del nombre. Eso corresponde a la anomia, cuando el usuario tiene la imagen correspondiente a la forma fónica. Puede decir las características, puede saberlas muy bien, pero no puede llegar al nombre. Eso corresponde a la anomia y es lo que se encuentra principalmente en todas las afasias. Bueno, ahora vamos a señalar los tipos de afasias a modo general. Tenemos las afasias no fluentes, compuestas por la afasia global, la afasia no fluente mixta, la afasia de Broca y la afasia transcortical motora. Esas son las afasias que tienen dificultad más que nada con la fluencia, la fluidez, la expresión del lenguaje. Y también por otro lado tenemos las afasias fluentes, que son todo lo contrario, se caracterizan por tener dificultades más en la comprensión que en la expresión. Y acá, en las afasias fluentes, tenemos la afasia de Wernicke, la afasia transcortical sensorial, la afasia anómica y la afasia de conducción. Hay que considerar que según el tipo de afasia que presenta el usuario, tenemos que saber o tener la idea que la lesión cerebral se va a provocar en distintas partes. Por ejemplo, la afasia de Broca va a tener una lesión mucho más anterior que, por ejemplo, la afasia de Wernicke. Así es como se van generando estas afasias. Dependiendo del tipo de lesión específico del cerebro, se va a generar cierto tipo de afasia, si es fluente o no fluente, o también una afasia global que conlleva una dificultad tanto de la expresión como en la comprensión del lenguaje. Bueno, hay que considerar que para la evaluación del lenguaje en la afasia tenemos que generar un historial clínico. Son más que nada antecedentes personales o antecedentes que generen que nosotros tengamos mayor información con respecto al usuario. Por ejemplo, si tiene algún padecimiento actual, alguna enfermedad crónica o algún tipo de observación que podamos darnos cuenta en la misma evaluación. Además de este historial clínico, que es la información que nosotros consideramos importante o que falta tener para un posterior tratamiento de forma efectiva o realizar un tratamiento bueno, luego de tener esta historia clínica es generar la evaluación a través de test estandarizados, que son los que más se sugieren porque tienen mucha más evidencia. Y acá vamos a tener el test de Boston, por ejemplo, también tenemos el token test y otro que yo conozco es el WAV, que es la batería de la afasia. Esos son como los 3 tests que por lo menos yo ubico más, que son estandarizados y sirven para la evaluación de la afasia. Entonces tenemos que elaborar una historia clínica acorde a las necesidades del usuario o según observaciones que nosotros vayamos encontrando a lo largo del tiempo de esta evaluación, y realizar posteriormente la evaluación a través de estos test estandarizados. Bueno, para los que no ubican estos test estandarizados de evaluación, en los siguientes segundos les vamos a entregar información resumida acerca de qué aspecto enfocado en el lenguaje, obviamente, evalúan estos test estandarizados para la evaluación de la afasia.
Bueno, espero que a todos y a todas les sirva mucho este tipo de información un poco más resumida sobre las afasias. Si quieren suscribirse, tienen que poner la campanita que está acá abajo. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo o video de Fonoaudiología en Casa.